Aquí vivía mi amor. He vivido más de 20 años, porque mi padre murió. Y este es el armario, que era mi cuarto. Mire, este es el catre que yo dormía, pero la han roto. El catre la han roto. Ay. Perdón. Y esta bombilla la dejé yo, porque había una lamparita. Había una lamparita muy bonita. Salga, aquí yo le enseñaré el piso porque aquí he vivido más de 30 años, mi amor. Se han llevado aquí el fogón. Han dejado esto. Se han llevado las tuberías. Se han llevado todo. Pero no se han llevado el jabón. Mire cómo yo abría. Mire. No conoceré mi casa. Y esto que está aquí. Sí, ya está, ya he hablado con él. 30 años he vivido aquí, ante Dios, y conmigo se ha comportado muy mal. Yo soy una mujer, que soy una buena vecina, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha comportado más conmigo? ¿Por qué el mundo es tan malo? Hay que ser la realidad. Yo tengo 67 años, señor, y el mundo es tan malo que te ve, mira para atrás, y hay peores, ¿de acuerdo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué, mi vida? Si nadie me da nada, si una miseria de pagos, ¿qué quiere? Me han roto todo. Yo entrego la llave allí porque mando un piso, ¿de acuerdo? Mando un piso porque me lo merezco, porque son más de 30 años que vivo ahí. ¿Y qué pasa en el mundo? ¿O que soy una infeliz? ¿O que venimos ahora del pueblo? Soy catalana, de pura cepa. ¿Por qué el mundo se ríe de nosotros? ¿Por qué? Porque tengamos un piso viejo, miserable, porque lo dan un piso y lo engañan. De eso no, señor. Que lo ayude, que tengamos la voluntad y la realidad y la verdad. Es el barrio más inmenso que hay por una razón. Porque aquí tienes todas las combinaciones para ir a cualquier lugar. ¿Te quieres ir al Himalaya? Te vas. ¿Te quieres ir al aeropuerto? Te vas. Esto es la red de comunicaciones principales de todo el momento. Es este barrio.
El barrio de la Ribera. Es el mejor para mí. Y ni que fuera multimillonario, me marcharía de aquí. Siempre tendría un piso o un lugar aquí. ¿Has visto lo de l'Avet? Ah, què passa con el abeto? L'Avet que ha vingut a la nit una persona, o sea, sembla que és del Parc i Jardín, a un municipal y la cerrado. Evidentemente ha sido cortado y robado. Pues el pino lo pusimos el 15 de diciembre para las Navidades, hicimos aquí una fiesta para los niños, dimos unos regalitos de aquellos de baratilla, compró entre los vecinos. La Casa Donut nos suministró 600 donuts para que los regaláramos, le hicimos una chocolatada, en fin, una fiesta el día 6. Y, en fin, empezábamos a sacarlo pues el día 7 o el día 8, que le quitamos las bombillitas. Pero vimos que el árbol había arraigado. Y como había arraigado, dijimos, pues mira, ya tenemos algo verde en el barrio. Le habíamos dado una vida a esto horrorosas, sin pensarlo ni imaginarlo, simplemente con que el árbol había arraigado. Como había arraigado, pues la gente venía y echaban sus charras de estas, algunos sus cigarritos, otros ponían su música, en fin. Vecinaje coloquial, la pueden mirar por aquí, que los vecinos, aunque nos hayan cortado el árbol, los vecinos siguen reuniéndose y siguen charlando, unos más jóvenes, otros muchísimo más viejos, pero a todo el mundo le parece bien que aquí se pueda reunir la gente, a pesar de que todo esto es Sarajevo, pero bueno, se ve que la gente de Sarajevo también tienen un cierto interés en charlotear entre ellos y en comunicarse sus cosas. Aún no llegaba regidor, pero ya me disfrazo de Dio. ¿Cuántos años llevas aquí en Barcelona? En Barcelona llevo desde julio del 75. Tengo 46, algo más de media vida. Pues media vida mía. ¿Por qué me vine? Pues me vine por aquello del espíritu aventurero, de venir para una zona que a mí me parecía más liberal, digamos, porque claro, de Andalucía aquí, no las leyes, que las leyes más o menos son iguales, pero digamos el subconsciente aquel que domina la colectividad es mucha tela la que hay que cortar allá abajo, porque aquello de ser la tierra de María Santísima, pues Santísima Virgen la que nos ha caído con esto. Y aquí pues parecía, y de hecho es una tierra mucho más permisiva, por lo menos por lo que son las personas normales y corrientes. No hablemos de autoridad, porque las autoridades, el mango es el mango y el mango sirve para mandar, ¿no? Para mangar no es de mango, es para mandar. Está lleno. Puede entrar una persona a hablar a los políticos. Una persona. ¿Por qué? Porque le ofende al señor Colón. Una persona no existe. No nos deja ni con cadenas ni sin cadenas. Es la democracia que tiene el ayuntamiento. Tienen todos
señor Clos tiene una democracia que se lucra de ella y ha dado la orden de que las asociaciones y los vecinos no entremos al pleno, que es nuestro pleno derecho. El pleno es para los ciudadanos, no es para los políticos, es para los ciudadanos. Esto es una dictadura. ¡Más dimisión por especulador! ¡Más dimisión por especulador! ¡Más dimisión por especulador! Ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al cortado. Ahora podríamos decir que estamos en dos lados, ¿no? Cuando bajamos por la Guía de Princesa está a la derecha donde está la ribera, que es la zona guapa, y después en la zona izquierda está la zona, pues bueno, donde están los emigrantes, donde está la zona de la reforma urbanística, donde está el mercado cerrado, donde bueno. ¿Por qué decidiste instalaros en este barrio? En principio es por más que nada el interés que hay con la zona del museo, que toda lo que es esta zona de aquí delante va al suelo, entonces van a abrir lo que es una entrada, un acceso al Picasso por este lado, entonces eso también va a dar mucho movimiento de gente, ¿no? Y luego, pues eso, el interés de la zona, luego el espacio este no lo encuentras en cualquier sitio y hace que todo el artículo en sí coja un encanto diferente, ¿no? La piedra, todo. Esa es la pared del dormitorio de mi hermana, en paz descanse. Cuando veo esa pared, escuché. Me acuerdo, pero de verdad, me cogen hasta lágrimas. ¿Y cuánto tiempo lleváis en el negocio, digamos? Lo que nosotros va a hacer 2 años ya que estamos aquí. Pasa que ya lleva lo que es el lugar, sí se rehabilitó, pero bueno, se han hecho pequeñas reformas, llevamos ya unos 3 años. Yo hace 30 años que vivo aquí y nacido aquí. A mí me cayó una bomba aquí en la calle Fonollar número 15, en el 15. Mataron, bueno, se murió mi padre, no digo mataron, se murió mi padre y una hermana de 18 años se murió. Quedé con mi madre con 3 hijos, yo tenía 7 años entonces, tengo 70 ahora. Y he vivido aquí al barrio y no me he movido del barrio. Todo esto está lleno de palacetes, que 3/4 de lo mismo se han ido rehabilitando porque la intención es de ir subiendo, porque este barrio está cada vez cogiendo más interés, ¿no? en venir aquí a vivir. Una obra, polvo, otra obra, polvo. Los balcones, tengo 3 plantas. 3 plantas en los balcones, para lo menos dices, bueno, ves algo verde. Porque los que tienen la torrecita, por ahí, eso ya ven verde. Pero el que está aquí, con 3 balcones, un balcón que tengo, con 2 plantas chicas, que has de ponerte así, para poder mirar a ver si pasa alguien, y que encima polvo, bueno, escucha. Yo, de verdad, se lo juro, estoy hasta las mismas narices. ¡Señor Clos! ¡Antes de que sea tarde! Y ahora parece que estamos en la guerra igual. Pero antes eran las pavas italianas y ahora son las pavas del ayuntamiento que está tirando todo eso. Barrio hemos decidido los vecinos y el colectivo del Foral de la Vergoña de comprar otro abeto y lo hemos encontrado y esta tarde a las 6 nos lo han traído con 11.400 pesetas que hemos tenido que poner los vecinos del colectivo del Foral de la Vergoña. Mañana con los críos lo pondremos un poquitín y si es problema del ayuntamiento por no pedirles permiso, pues se lo pedimos ahora, permiso para que no se lo lleven, que tiene vida, ese tiene vida. A la de 1, a la de 2. Mira. A la de 2, a la de 3. Dinero, lo que tú hagas, eso no.
tengo un juicio y una denuncia puesta por el distrito, por el ayuntamiento pequeño desde aquí del distrito, por la señora Katy Carrera y compañía, y otra por la Guardia Urbana, porque dicen que con nuestra manera de obrar estamos deteriorando el barrio. El barrio no está deteriorado, no se deteriora porque se ponga ahí ni allí ni un trapo reivindicativo. El barrio está deteriorado hace ya 20 años por desidia del ayuntamiento y de la Generalitat, por desidia de las administraciones. Para llevar a cabo esta transformación, vete a saber a qué, yo pienso que hemos pasado distintas fases. Una primera fase que sería de no hacer nada en el barrio y que realmente fuera decayendo, y que los mismos vecinos dijeran pues aquí no se puede vivir, y algunos si tenían posibilidades se iban y otros aguantaban, pero con la porquería constante de degradación, y esto coincidía con la época de la droga, que fue muy dura, y aquí no intervenía nadie, y así pasaron unos 10 años. Estamos un poco deteriorados. El agujerito de la vergüenza lo tiene un poco dejado de la mano. Esto es el agujero de la vergüenza, el mural de la vergüenza de Barcelona. El agujero de la especulación de Barcelona, el mural de la especulación. Aquí es donde se especula. ¿Podría hacerle una pregunta, señor Casas? Señor Casas, los vecinos del barrio queremos zonas verdes. Hi ha l'Urnesina que es va treure de Sí. Ara ja Hi ha l'Urnesina que es va treure de Sí. Ara ja También entre ellos llevan una batalla. Es evidente que la iniciativa privada aquí está intentando obtener unos beneficios últimos importantes a costa de Procivesa y del erario público. Aquí ahora tenemos algún tema de alguna gente que está siendo desalojada al finalizar contratos, no por Procivesa, sino por inversores privados que están adquiriendo los inmuebles porque saben que al final esto no va a ser la zona verde y los viales que se prometieron, sino que aquí va a haber construcción. Y van a exigir ser indemnizados no al precio a que se indemnizó a los propietarios individuales o desamparados que creyeron lo que les dijeron y que fueron incapaces de inventarse, sino que van a exigir ser indemnizados a precios de mercado. Hombre, para eso. Tanto extraño que me sirvan una copa de que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Era un barrio obrero. Hoy es un cabaret. Todos los turbios, lo digo bien de arriba, vienen a disfrutar abajo. Claro, entonces esto es una cloaca.
Esto no sé por qué coño tienen que estar. Y mira, y los que piden los que ponen los vecinos no. Se venden pisos por todos los lados. La actuación, dijéramos, de remodelación del barrio ha supuesto que hay vecinos en un inmueble, en una casa, que hay un vecino pues que aquel piso está pagando una renta de 300-400 pesetas y que sobra, porque claro, aquel piso lo pueden alquilar por 150.000 y se está dando esta situación. Y por tanto a aquel vecino o le indemnizan con una miseria y él acepta, o le hacen la vida imposible hasta que se va. Todo lo que han dejado, ¿sabes? De basura. Para grabar, comienza a grabar esto, verás aquí. Comienza a grabar esto. Todo esto, ¿ves? ¿Cómo? Y esto, las luces. Está aquí, está abierto cuando hay corriente. Una barbaridad. Aquí, y sobre todo la instalación. Ya ves la instalación. Y aquí... Aquí es donde vive mi madre. Mamá. Pase. Hola, buenas noches, buenas tardes. Encenderé la luz. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? Que me da miedo, está toda descompasada. Mira cómo me han dejado aquí. Eso de ahí arriba. A ver si lo puedo. Míralo. Fíjate cómo está eso, hijo. Ya grita a todos los bares, míralo. ¿Eso ha sido del último derribo? Sí, todo se ha movido, ni lo han puntalado ni nada. Y yo no arreglo el piso porque quiero que lo vea la gente, no voy a soltar yo un dinero tontamente. Y esto es falso. Y aquí lo de allí. ¿Y el casero qué dice de esto? Nada, el casero es la cámara. ¿Es la cámara? Es la cámara de la cámara que me cobra. La cámara de la propiedad urbana, se dice usted, se refiere usted, ¿no? Sí, es ahí en la Vía Letana. A mí no me pueden echar, porque mi contrato es indefinido. Eso de entrada. Colabora con el tráfico y solucionamos ese problema. Tienen que tener la pluma en este lugar. No sabemos si serían las administraciones, los vecinos o quién habrá sido, pero que el pino se lo llevaron. Y entonces decidimos que para que no muriera la historia, porque la movida vecinal no termina aquí ni pensamos que va a terminar, pues decidimos entre los vecinos acotar desde el Foral de la Vergoña y acotamos 11.000 pelas, no es mucho, y plantamos todo el día 9 del 3 de 2000, el colectivo otra vez. Y en una semana, en esta última semana de que estamos de abril, alguien, no sabemos quién, lo han envenenado. Y mira, y aquí tienen la prueba, la tiene aquí que está seco. En una semana se ha secado el abeto. Pero ahora volveremos a poner otro para el día de la fiesta que tenemos aquí reivindicativa. Volveremos a poner otro a ver si nos dura una semana más que este.
tenías un sueño, no soñabas con un palacio, no, soñabas con una tortilla de patatas. Pero no durante un día, sino centenares de días. Yo no quiero pensar que por tu amor se ha destrozado mi vida. No quiero saber si fue verdad o fue mentira. Yo no quiero saber nada, nada, nada de la vida. Solo quiero saber cuándo nos veíamos y nos cogíamos de la mano. Pero la vida ya los dos nos ha cambiado. Por eso, vida mía, yo no quiero ni pensar. Cojo aquí, me estoy cortando las luces, le corto la cabeza y a su puta madre le pego una patada en el cuello. Ha pasado el alcalde por aquí, el cabrón. Me cago en Dios que no lo cojo. Mira, han partido los cables. A mala leche. A mala leche, porque se ve que en su casa no tienen otra cosa que hacer, nada más que romper esto. Ya ha dado allí con él. Ya le has quitado la musiquita, ya no va. Bueno, se ve que ya ha cambiado mucho el barrio, que han destrozado todo lo que había aquí al lado. Luego están tirando los suelos de este bloque. También en este bloque prendieron fuego y por aquí todo lo que hay por atrás va por abajo ya. Y estamos aquí viviendo cada día casi 24 horas. Está de pam, pam, pam y runa cayendo. ¿Y qué tenéis pensado hacer? Bueno, de momento estamos aquí, que ellos quieren que marchamos sin ningún escándalo. Y esto es lo que no queremos darles, porque bueno, con lo que están haciendo en el barrio, como han engañado a los vecinos, que esto va a ser zona verde, que les han pagado menos que lo que les merecen por la ley, y están especulando de una manera que no puede ser. Entonces nosotros nos quedamos aquí en plan protesta. Estamos viviendo sin agua, estamos viviendo sin luz, pero nos quedamos aquí para que tengan que sacarnos con escándalo, porque es un escándalo lo que están haciendo y hay que reivindicarlo. Bueno, mejor que vamos afuera. Es aquí, número 5. Bueno, mira, del ayuntamiento. No, oye, que notificaciones. Unas notificaciones. Entonces consiste en, yo te lo explico, que me firméis la copia conforme os dejo el original. Que no queréis, la orden que tengo es que os deje una copia en cada puerta. Anda que no está buscando esa faena ni nada. Sí. Ahí no pega, de aquí a 2 minutos se cae. A señalar para el proper dia 27 de desembre del 2001 a les 9 hores per a la pràctica de la diligència de desnonament. Ahora mismo viene la Guardia Urbana a la puerta. Parecía que no venía y ya los tenemos aquí. Está chungo, ¿por qué no nos llama dentro de media hora? ¿Puede identificar, por favor?
Pero estamos identificados en juzgados. Debemos saber a quién identificamos. Y de esta forma dar cumplimiento Solo a me las gustan los diversas resoluciones municipales acordadas, dando cuenta a este juzgado del resultado de la actuación. ¿Cuál es la posición de Procibesa? La posición de Procibesa es recuperar la posesión de la finca. Cumplimos lo que el juez ordena. Es el secretario del juez, quien sea, tiene que estar aquí. No solo la abogada del ayuntamiento, que está en tu derecho de estar aquí, y la Guardia Urbana. Pero tiene que haber alguien del juzgado aquí levantando acta de esto. No un trabajador del ayuntamiento con nómina del ayuntamiento, no lo vemos muy normal esto. Por resolución administrativa municipal y además por una decisión, un mandato judicial. Y para mí, para los que estamos aquí, esto es ilegal lo que van a hacer. Porque ya hay un recurso de alzada sobre esta finca y una denuncia por allanamiento de morada que está en el juzgado también, puesta. Y si entra, va a haber otra denuncia por allanamiento de morada a todos los presentes que hay aquí. ¿Han cuestionado la legalidad del desalojo? No la ha cuestionado. El juez no. Eugenio, vosotros habéis hablado antes de unas viviendas para gentes jóvenes, cuando a mí me han dicho fuentes fidedinas que van a hacer ni más ni menos que una especie de ciudad universitaria, de residencia para estudiantes. No és esto que queremos. I evidentment tampoc volem un poliesportiu allà, perquè aquesta és l'altra trampa que ens fa l'Ajuntament. Volem un equipament, no volem un poliesportiu allà. Per què? Perquè serà un gueto com el del Raval i al cap de 5 anys haurem de fer un altre poliesportiu, no se sabe d'on. No, volem zona verda. Jo soc arquitecte i jo soc el cap del projecte de revisió del catàleg, per tant jo soc un tècnic dintre del sector d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. I com a tal, faig la meva feina, lògicament jo explico les meves postures en els polítics, però són ells els que decideixen i són ells els que han d'explicar segons quines coses. Per definició, la ciutat és dinàmica i per tant no ens ha d'espantar que les coses es transformin. Jo només m'agradaria que es recordés que una afectació d'una persona, d'un patrimoni, d'una cosa, no sempre és dolenta. Per tant, les coses que s'han fet en els últims anys i que han posat les bases per les coses que es faran en els pròxims anys, no es vulguin veure vostès només com la destrucció, com l'eliminació, sinó com posar les bases per aquest patrimoni, revaloritzar-lo millor potser del que s'ha fet fins ara. Mi trabajo, yo restauro muebles antiguos. ¿Por qué los muebles antiguos? Porque aparte de ser antiguos, que ha pasado tiempo, son seres vivos y hay aquí alrededor nuestro vigas que a lo mejor tienen 300 o 400 años y las cortas por el medio y están vivas. Hueles y huele a autenticidad, ¿no? O arcadas góticas o cosas que a lo mejor en según qué cuestiones las valoramos muchos porque engendra riqueza de la patria, pero luego está la riqueza de los bajos fondos, de los llamados bajos fondos, que es muy interesante de tener en cuenta. Pero parece ser que da igual, ¿no? Da igual. Bueno, da igual.
pasa? ¡Que tiene una navaja, oye! Digo, pues entonces espérate a que venga la manguera y cuando venga la manguera, entonces lo tira. Y dice, es que corre peligro inminente, ya ves, lleva 6 días eso ahí y los niños jugando ahí en el derribo. Y digo, bueno, pues ahora me pongo yo y tíralo, hasta que no venga la manguera. Y ya se ha liado. Hace 3 días que pintemos la casa y la tengo igual, como si no fuera pintado. Ha venido la abogada de la asociación, hemos llamado a los hermanos y le hemos dicho que a ver permiso de obra, la policía urbana la ha solicitado el permiso de agua, pero no tiene permiso de obra. Hemos dicho entonces que pare la obra y dicen que no les para la obra. Perdone, es que estoy haciendo un documental. ¿Tienen permiso de obra? Perdone. Bueno, sí, lo hago así, mirando para allá, no me importa. Ni le voy a decir tampoco nada. No. Si usted quiere algo, llame usted al 092 que le informe la jefatura, no puedo decir más. $34 millones. Es más pequeñito, son 40 metros cuadrados. Entonces tienes una habitación, la cocina es independiente, el baño y el comedor. Ahí tenemos un piso de unos 40 metros cuadrados, pequeñito. Es como si fuera un ambiente, como si fuera un estudio. Está totalmente reforzado, la cocina es independiente, el baño es completo. Tiene salón a la entrada y sala de habitación. Son 24.800.000 y está reformada, estrenada. Un comedor que es muy amplio, son 30 metros cuadrados, pero es una sola habitación. A ver, los metros estimados por nuestro perito son 48. Pero es una finca rehabilitada integralmente, una finca que era muy vieja, la han hecho toda nueva, la escalera modernista, o sea, con escalera es en plan como escalera de caracoles, 35 metros se va a 34 millones, 33.900. Una nueva etapa de Barcelona se ha iniciado en 1939. Objetivo, la paz, la unión de todos los barceloneses, de todos los catalanes, de todos los españoles. Un nuevo amanecer se alumbra sobre la ciudad y la provincia. Y aquí han puesto el sensor nuevo. Vienen a verme de una vez. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Llevo 2 meses. 2 meses, ¿no? 2 meses ahora. Pero este piso más bonito que el otro, porque el otro era viejo y hemos pasado muchos años allí. Gracias a Dios que ahora que me ha tocado un piso, pues ya vivirá bien. Un poco de salud también. ¿Cuál es vuestra función exactamente aquí en el... Adjudicar els habitatges de protecció oficial a les famílies que proposa l'oficina, en aquest cas Procibesa, per poder rehabilitar urbanísticament la zona. Algunos vecinos que tenían contratos indefinidos y ahora se ven con contratos de 5 años. Qui administra després aquests habitatges és Adixa, és l'empresa pública de la Generalitat, que és Adixa, i fa contractes d'acord amb la LAU, amb el que estipula la LAU, que són 5 anys prorrogables, ja no hi ha el contracte indefinit. Suposo que l'empresa Procibesa, doncs, quan els hi parla del canvi, se'ls explica això, que el contracte indefinit ja no existeix. Vivieron los abuelos y los padres. Mis hijos han nacido en esta casa. Es decir, que yo tenía una contrata de toda la vida, indefinida. Y ahora me han hecho aquí una contrata, no sé si es de 2 años, cada 2 años a revisar, porque si te portas bien te dejan y si no te vas a la calle. Así mismo. Esa de la puerta, ¿cómo se llama esta
Está para ver. Mirilla. Sí, me vigilan de allí. Me dice que ellos no quieren moros viviendo frente de ellos. Y yo le he dicho que yo creo que yo no molesto a nadie. Si yo vivo sola, no tengo a nadie. ¡Arlequino! ¡Patrón! Tienes que decirle a Cosmina que venga esta noche a las 12 a mi habitación. ¿A las 12 a dónde? ¿A su habitación? ¿El desgraciado se la quiere manjar? No, no, no. ¿Y si no le digo nada? Arlequino, tengo que recordarte que tenemos pendiente un asunto de papeles. ¡Ay, patrón, no me pisa, explotador! Pobrecito Pepito Arlequino, que ha venido desde el otro lado del charco, allá lontano, buscando laboro. Ma, ¿qué encuentro? ¡Nada! Solo este mísero patrono desgraciado que me exprime y me explota senza mangiare nada. Por esta panza no pasa res. Entonces trabajaban mujeres y hombres, muchos, en las fábricas textiles. Y claro, el encargado o el dueño o la niña que estaba un poco bien la buscaban y la niña no quería saber nada, pero si no, no jamás a la calle. O sea, el abuso que viene del hambre. ¿Y qué hago? Por un lado, si le entrego a la mía dona, se la manja. Por el otro, si no, ¡uy! Ya me veo esposado y con un sello en el culo en mi casa, deportado. Pepito, ¿qué hago? Esos de la CNT, el sindicato, se iban a la fábrica. Dos tíos bien vestidos, parecían los dueños igual. Iban y le decían, oye, tú te llamas fulano de tal, y tal, y vives en tal sitio, vives en tal otro. Pues mire, usted ayer despidió a fulano o a sultana. Mañana, no porque es viernes, pero el lunes esas dos personas tienen que venir a trabajar. Tienen familia, tienen tal. O es que eso no puede ser porque no sé qué. Usted mismo. Lo vendremos a visitar otra vez. El tío, pues, a lo mejor hacía caso omiso de lo que había dicho aquel, que no todo, lo que no, poco a poco se fueron espabilando. Al día siguiente iban a la hora de comer a su casa, a la puerta de su casa, sea el encargado, sea el dueño, sea el que sea. Y le metían 6 o 7 tiros y quedaba ahí tendido. Claro que venía detrás, decía, joder, ¿esto qué es? Venía la paz y la tranquilidad para todo el mundo. No te preocupes. No me filmes, ¿de acuerdo? No. Bueno, no se ponga así. Pero estoy bueno, olvidaros de la máquina. No pasa nada. En los terrados hay gente filmando. Para mí yo no quiero salir. Y hemos estado 3 meses sin hacer lo que habíamos comprometido en una mesa en que estabais todos. No se quedó en nada. Se quedó en que esto se adesentaría, que de momento lo estamos adesentando los vecinos, como puedes ver. Se quedó. Ahora me toca a mí, ¿no? Hombre, que todos los plenos ya te aprovechas bien. Y esto de aquí llevamos 2 meses los vecinos arreglándolo, porque ni vosotros, ni ninguno, como esto no da dinero, que lo único que da son perjuicios, no lo quería arreglar nadie. Y lo dejáis deteriorar, como estáis dejando deteriorar los barrios antiguos de Barcelona. Llame a este señor, el representante. Usted llame al plan integral. ¿Qué es exactamente el plan integral? Es una asociación de asociaciones que representa 46 asociaciones del casco antiguo
y que se dedica a gestionar todos los recursos para que podamos trabajar mejor en el barrio. ¿Vale? Eso no es un matojo, eso es una planta que vale muchas perras. Esta es de frutal, pero los demás son matojos que con mucho sudor hemos ido a la montaña y hemos puesto para que esto, aparte de las mierdas de los perros, haya una zona verde. Y vosotros hacéis oídos solos. El plan integral se dedica son los interlocutores válidos para el ayuntamiento, son los que canalizan el dinero del ayuntamiento, por el hecho de que realmente básicamente gestionan a través de voluntariado los servicios del barrio. Pero hoy iniciaremos lo que No lo vais a iniciar, no lo vais a iniciar, no, porque me va a tener que pasar la máquina por encima y la guardia, no lo vas a usar, no vais a estar aquí a salto, no vais a robar más dinero a la gente, no lo vais a hacer, no lo vais a hacer. Este barrio no tenéis ni un voto, fíjate tú. Es que la gente que está mamando del presupuesto, si es que está sordo, por eso grito. Lo único que creo es que como vecinos del barrio lo que tenemos que hacer es expresar nuestra opinión sin peleas, sin posturas violentas y simplemente diciendo lo que nos parece que tiene que ser justo, porque como seres humanos tenemos el derecho a expresarnos. Y fuimos allí porque no queremos aquí hormigón, porque es de muy tonto gastarse 40 millones aquí cuando tenéis allí para hacer las pistas de baloncesto, las pistas de fulbito, lo que queráis y con el asfalto echado. ¿Por qué queréis gastar aquí? ¿Porque alguien quiere llevarse el pico del presupuesto o por qué? ¿Por qué coño no puede ser esto de tierra y una zona para disfrute del barrio? ¿Por qué? Pero para poder expresarnos tenemos que seguir un juego democrático que nosotros desde el Plan Integral creemos que es asambleario y que la asamblea tiene la razón. Estáis trabajando con una parte, con los vecinos que a vosotros os interesa, a los que tenéis pagado, pero además pagado legalmente. ¿Cuál es vuestro sistema de financiación? El sistema de financiación es por vía subvención y actualmente estamos financiados por 3 administraciones, la administración local, el Ayuntamiento de Barcelona, la Autonómica, la Generalitat de Cataluña y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Podría equipararse a lo que era la antigua Acciones de Caridad, lo que hace...? Sí, hoy tanto. Y además que bueno, que tiene una repercusión impresionante. Por ejemplo, hay un programa a nivel europeo que se llama de buen veïnatge, que es que el vecino ayuda al otro vecino ancianito que no puede, y no funciona. O sea, que realmente es de estos proyectos que te lo ponen con una encuadernación y que lo mandan a la Comunidad Europea y que canalizan dinero, que realmente es una intelectual total. Todo el mundo tiene su partidario. Todo el mundo tiene, hasta vosotros tenéis vuestros partidarios. Lo que no puede ser que vosotros vayáis a vuestros partidarios, le hagáis firmar lo que os dé la gana y digáis, tenemos un consenso. De consenso no tenéis ninguno. ¿Dónde están vuestros partidarios? Tendrían que hacer pisos para los pobres, estamos en malas condiciones. No, aquí piso nada. Yo estoy ahí en el 27. Piso nada, aquí no ponen piso. Un de esto para las mujeres mayores. La iniciativa que tuvieron los vecinos del Forat de plantar árboles en el espacio aquel, ¿cómo la valoráis? O si la valoráis, pregunto. No la valoramos como Plan Integral. Echando los que hemos venido hace 60 años, que venimos a levantar Barcelona, venimos a levantar Barcelona, la mayoría, y ahora no quieren echar aquí. Claro, sí que tiene razón. Claro. ¿Y estas asociaciones, en casos de conflictos como graves como los del Forat, cómo se posicionan? No participaron en nada. Muy bien, esperem 48 hores, 48 hores, Hi ha un procés de demanar 48 hores, a veure si es pot parlar en Plan Integral, que n'hi hagi una taula en la qual podem parlar. Perquè no, perquè no és una reunió que convoquem nosaltres, per tant us demanem, filmeu l'ambient, però la reunió no la filmeu. Però que hi ha un problema. Que sí, hi ha un problema de que és una reunió privada, per tant no volem... No és privada, no és. Un acte públic. Escolteu, vull dir... Bé, que consti que aquest senyor, el senyor Boquetti... No, señor. No, pero esto es un espacio libre, esto es un espacio público.
Ángel, ¿tú cómo has visto la reunión? ¿Qué reunión? La que me han hecho a mí. Ha sido una reunión, ha sido un meeting. Un meeting del distrito para decir que aquí todo esto del consenso con los vecinos y todas estas cosas, eso se ha acabado. Que aquí antes no tenían dinero, ahora tienen dinero para construir un parking y directamente van a construir un parking. Cuando he levantado la mano... Aunque ellos lo niegan ahora, como han venido negando lo del parking hasta hoy, es el cordón umbilical que unirá los tres espacios. Por subterráneo, quizás. Sí, claro, subterráneo. Sí, una planta que sea conectora y tienen tres grandes bolsas, la Plaza Nova, el Mercado de Santa Catarina y este. Porque sabemos de que una plaza de parking vale en el barrio entre 20 hasta 26.000 pesetas al mes. Está clarísimo que tienen que tirar todas las casas, porque cada casa significa más metros cuadrados de parking. Aquí el oro está en el subsuelo. Los reunidos siguen devotamente, junto con los soldados, el santo sacrificio de esta primera misa de campaña. La ciutat dels nous empleos, la ciutat de la nova ocupació, la ciutat de les noves feines, la ciutat que no es queda ensimismada, la ciutat que no es queda autoreflexiva en ella mateixa, que no es queda en les seves antigues tradicions, sinó que és capaç d'arrelar-se en les seves antigues tradicions, projectar-se al futur amb il·lusió, empenta i presència, com us deia, arreu. Això és el que farem si la gent va votar el dia 25. Si tots vosaltres aneu a votar, si els hi expliqueu als joves, amics i amigues vostres, dieu-los-hi, ens hi juguem molt. És un moment molt especial políticament. Hem de fer el gran fòrum de les cultures del 2004. Serà la plataforma que Barcelona té per parlar al món en un moment on costa molt que una ciutat del nostre tamany pugui sobresortir, pugui expressar-se arreu del món. Això és el que farem amb el vostre suport el dia 25. Us ho demano. Vingueu a votar i feu venir a votar a tothom a qui pugueu convèncer, perquè d'això depèn l'èxit del nostre programa, del nostre projecte, del projecte de solidaritat de Barcelona. Gràcies i bona nit. Y los árboles que nos han roto, son nuestros y los queremos que nos los devuelvan, que nuestro dinero nos ha costado a los vecinos. Y no sé en qué acabará esto. Tú les hiciste así, ¿verdad? Menos mal que no viste lo que pasó, si no. Hoy te tenías que haber traído el capote. Menos mal que no viste lo que había pasó. aquí, mucho cornudo. No le dejaron ni darle agua, fíjate. ¿eh? Yo la compró corriendo, no me dejaron. Y descalzo. Ya me he dirigido a él, ha ido a Peracán y le he dicho que cuando le haga la radiografía de todo, porque lleva la pierna, que no vea chaval. Y solamente porque quería entrar en su casa, solo, no la han dejado pasar y le han pegado una cada vez paliza. más seca. Pues ha ido a Peracán, le he dicho todo lo que te hagan de papel me lo trae. Quería ir... ¿A quién le han pegado? El Paco acaban de llevarlo, que me lo dijeron las colegas del Hospital del Mar, lo han llevado a Peracán y dice, hija mía, si es tu marido, lo siento, pero lo han metido en cachos, poco menos. Desde que lo llevaron de aquí le han estado dando. Yo me voy a Peracán, lo siento. Sí, ve tú también, ya se queda el niño conmigo. Bueno, si viene la niña por las lentejas la tienen los hermanos. Me llevo esto para arriba.
Porque ellos quieren hacer el parking, las máquinas aquí, otros 10 años de aquí obra. ni un árbol, ni una placita, Parking. nada, hija. ¿Para qué mierda han tirado Aquí las todo para casas? ellos sacar dinero con el parking, Ah. pero a más de 4 gilipollas Igual les que dicen aquello, que ¿por les qué van no a dar tiran? plaza gratis. ¿Cómo les entra en la cabeza que les van a dar una plaza gratis? Es que Y seguro que se lo creen, yo ¿verdad? no lo entiendo, Menudo tienen es la el cabeza peor ayuntamiento. que mi hermano, hombre, te lo digo yo. Menudo- Porque mi hermano eso se lo dicen y dice que por aquí, no traga. Coño, más Menudo difícil es el ayuntamiento misterio de la para que llegue algo de Santísima gratis. Trinidad y no veas si hay creyentes. ¿Te empujaron? Mira, aquí está. Mira, míralo. ¡Ay, cómo lo tienen aquí al pobre! Mira, mira, mira. Mira, Entre unos cocos de tío. Vaya, vaya. ¡Libertad de Tingut! ¡Libertad de Tingut! Hemos intentado volver al Furat, pero es imposible pasar porque hay un cordón de antidisturbios que, vamos, están allí vacilando a todo el mundo que se acerca y amenazándote con las porras. ¿Y esto por cuándo ha sido? Ayer. Ayer. Me hicieron una llave, me echaron al suelo, caí encima de la mujer de Paco, con Paco allí todos en un montón. Está todo lleno de policía. Yo ayer fui a comprar a la Plaza de la Rambla. Cuando he venido con el carro, con la compra en la mano, llego en esta calle, me dicen que no sé, digo que yo vivo aquí, que no puedo, ¿a dónde voy con la compra? Que pesa mucho. Dicen, no, que tienes que pasar por atrás. Voy por Baja San Pedro, paso por esta calle, ¿cómo se llama esta calle? Jaime Gerán. Me dicen, no, es que no puedes pasar. Voy por la calle Mechi, tampoco. Me dicen, no, digo, pero es que no, es que esto no puede ser. Pues yo tengo la compra en la mano y voy a entrar a mi casa y me prohibí. ¿Qué pasa aquí? Y voy por allí, por esta, ¿cómo se llama? Calle Cardes. O de allí me dejaron pasar. ¿Y a dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Y a dónde? Digo, ¿qué dice? ¿A dónde vivo? ¿Con quién vivo? Yo tengo mi piso y vivo aquí en esta placeta. Vamos, sí, vámonos. Vamos a poner una denuncia por los propios. Ya está puesta. ¿Por qué me ha traído aquí? Ya está puesta. Paco, el abogado que te hagamos fotos de todo el cuerpo. Sí. Pues ahora ya. ¿Y la otra pierna, Paco? A ver, enséñala. No, antes de Peracán. Antes de Que te Peracán. llevaron a las 12 a Peracán. A las 12:15 ingreso en Peracán. Hostia. A las 12:15 y te cogieron a las 9:30. La espalda, no sé, la espalda. Hostia. Mira el hígado, mira los puñetazos que le daba el hijo de perra aquel. Para que luego digan que era Pues no veas mentira. esta mañana, vale, que palos, peor que ayer. A botellazo limpio por la Baja San Pedro. Todo vallado, spray. Paco, ¿eso al que te lo han tote, hecho aquí? al tote spray a Eso los fue ojos. todo ahí. Todo ahí. Todo ahí dentro del autocar, dentro de la furgona. ¿Ves? Cuando te llamé. No te lo dije yo, que la furgoneta la habían puesto bien. Dentro de la Vamos, furgona. hombre. Están con casco, ¿eh? Joder. Esto se llama represión. ¿Cómo? Parece que vienen para acá. Mierda. Esto solo se tira un poco, ya está, ¿no? ¿Eh? Lo tiramos aquí. Venga. Vamos a bloquear esa puerta, vamos a bloquearla, ¿eh? Que si tiene 500 personas en vez de las que hay, cuando se acabe la fiesta, yo ya no estaría, pero seguro que el mundo se caía.
quiero darle las gracias también a los vecinos de la plataforma que han venido de otros barrios y darle la gracia y la enhorabuena por estar aquí apoyando a los vecinos y vecinas del Furat de la Vergoña. Me parece que me han dicho que traen unas plantitas aquí para regalarlas, para que las volvamos a poner en el Furat de la Vergoña y el muro de la Vergoña, que es hoy también el muro de la Vergoña. Aquí es una asamblea majísima, yo estoy muy contenta que hayan venido otras realidades que están padeciendo lo mismo, pero corremos el peligro de que se nos diga que en la asamblea había gente ajena en el barrio. Tenemos que contestar a esto porque pienso que es un problema global y que nos afecta a todos. El barrio antiguo no es de los que vivimos en Metges, Jaume Giral, sinó que és un barri que és de la ciutat. Perquè, a més d'aquesta raó que tenim elements de poder negociar i poder plantejar el que vosaltres des del vostre barri, amb tota legitimitat, heu de fer. I l'única proposta que en aquest moment se m'acut, a part de les que puguin sortir, a mi sembla que hem de ser conscients que amb la força difícilment podrem guanyar, perquè tenen més força ells. Però les eines que tenim al nostre abast, i són eines democràtiques, sí les podem utilitzar. És el representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona? Ve en representació? Vostè ve en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona? Retiro-lo de senyor. Miri-li el que té aquell home al coll. Miri-li. Sap qui és el responsable? Vostès. Vostès. El dia 23 de setembre, quan ens van acusar i aquell senyor estava als secretes de l'Urbana, vostès es van fotre les mans a la butxaca, ens van agredir, van haver-hi detinguts. Vosaltres el que no podeu fer és vindre avui aquí, quan la plataforma contra l'especulació està activant una sèrie de coses i agafar una altra vegada el carro. Vosaltres esteu vivint de l'Ajuntament de Barcelona, esteu cobrant subvencions. Vosaltres teniu la poca vergonya de fer propostes. Les propostes de manifestacions i tot això fa 9 mesos que s'estan fent sense el suport de la FAP. Per què? Perquè esteu morts. Perquè esteu vivint de la seva boca. ¿Hay muchos anarquistas en este barrio? Sí, hombre, aquí había anarquista, lo era casi todo el mundo, porque el sindicato era la CNT, era el sindicato poderoso. Entonces, casi toda la mayoría estaban afiliados a este sindicato. Que paguen ellos la fachada, que me estoy gastando, me quieren echar de la fachada porque no puedo pagar. Que paguen ellos, que bastante viven ellos de nosotros, que bastante viven ellos de nosotros. ¿Me pasa? Que me quieren echar de la fachada porque no puedo pagar. Pues entonces, de casa. Entonces que pague la reina, que para eso pagamos nosotros. Por eso pagamos nosotros. Estáis todos a cuenta de los pobres. Estáis manteniéndola a ellas. Al padre y a ellos y a los nietos. Mi marido tiene una embolia y cobra solo 72.000 pesetas. No hay quien ayude. Y a mí me quieren echar de casa porque no puedo pagar 1,5 millones. ¿Qué es lo que me cuesta? Esto nos cuesta dinero venir aquí. Venga ya. No es hija de más madre que yo. ¡Hija de puta! ¡Págame la fachada! ¡Págame la fachada! Jo digo la verdad. Hola, bona nit. Una proposta d'acció, de fer la manifestació, però sortint del Front de la Vergonya, tirant el mur i portant les runes a l'Ajuntament. Balla voi, mi dici balla voi,
Se ha metido su subadito. Queridos amigos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? Nada. Una aldea poblada por irreversibles cabos existe ahora y siempre hay invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! ¿Dónde han venido tanta gente? ¿A dónde han venido tanto? ¿De toda Barcelona? De Barcelona y fuera de Barcelona, ¿no? Escucha de amor. Ahora lo guarda de recuerdo. Con tu permiso voy a sentar. Sí, sítate, ahora te doy un cafelito, una cervecita. Ah, cerveza no, hija. Que tiene un bajo. Ya te digo, aquí estuvimos 3 días sin gobierno, sin autoridades, sin nada. Y no hubo una contra uno con otro. Nada más que favoritismo. Venía el vecino y te decía, oye, vete a tal sitio que hay judías, vete a tal sitio que hay arroz. Y tú lo decías a los otros y así. Nunca se ha pasado mejor que aquellos 3 días. Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo, vengo a decirte
de que escapemos de la maldad y de la envidia. Tú me dirás lo que conviene, a tu mandato yo me atengo, porque ya es justo que pensemos